Bienvenidos a este blog en video y hoy vamos a arrancar con la letra C. Y nuestro objetivo es partir definiciones y conceptos de distintas palabras, pero desde la mirada sistémica y desde la mirada de las constelaciones familiares. Como decíamos, la palabra es culpabilidad desde la mirada sistémica. La culpabilidad desde la mirada de las constelaciones familiares habla de que cuando el peso se siente una culpa inexplicable, pero no es tuyo. El consultante viene a la actividad, viene a la sesión, hablando de que siente un peso muy grande, pero siente que hay una fuerza que lo lleva a sentir una culpa que no le es propia. La culpa suele vivirse como una emoción personal, íntima, abrumadora, una pesadez. Sin embargo, desde las constelaciones familiares decimos que gran parte de todo esto que experimentamos como culpa propia en realidad no nos pertenece. Es un peso heredado, una lealtad invisible hacia alguien del sistema, hacia algún ancestro que antes que nosotros cargó con una falta real o simbólica. La culpa sistémica siempre es una mochila transgeneracional. En muchas familias existe lo que podríamos llamar la culpa original, un evento que ha dejado a los integrantes con la sensación de que pudieron haber hecho algo mejor y no lo hicieron. Esa es la culpa original, un evento, una situación, una circunstancia en la que no actuaron como creían o como sentían que debían hacer. Un abandono, una exclusión, una injusticia, un secreto, una infidelidad, una traición, un rechazo. Algo muy doloroso y traumático que marcó al sistema y que, por no haber sido reconocido, por no haber sido aceptado, por no haber sido integrado, se transmitirá de generación en generación. Quien llega después, el descendiente, como hijo o nieto de aquellos integrantes en los que estaban implicados en ese evento trágico, el descendiente, sin embargo, podría llegar a estar cargando ese peso como si fuera propio. Un ejemplo común es el de un consultante que, sin causa aparente, se sabotea una y otra vez como si no mereciera el éxito o la felicidad. Eso es una forma de expiación de culpa. Al constelar, suele aparecer la figura de un ancestro que cometió un delito, un acto horroroso del que se sintió profundamente culpable y que no hubo justicia por ese acto, y el descendiente, hijo o nieto, por amor ciego, repetiría patrones de auto boicot para no superar a quien falló antes. La culpa entonces se ve como un acto de supervivencia, es el precio de lo que hay que pagar por haberse vivido determinada situación. Quedó una culpa muy grande y no hubo justicia. Otra forma de culpa heredada es lo que se transmite cuando un ancestro sobrevivió a situaciones donde otros murieron o sufrieron. Ejemplo, guerras, catástrofes, migraciones, incendios, accidentes, hambrunas. El simple hecho de haber seguido vivo podría haber generado culpa en ese sobreviviente inconscientemente y que luego los otros miembros del sistema llevarán como propio y no saben de qué se trata. Esta culpa de supervivencia, decimos en constelaciones familiares, podría llegar a manifestarse como una dificultad para disfrutar, para gozar de la alegría, la felicidad, o tener miedo al éxito o una tendencia a asumir roles de víctima. La culpa está muy relacionada con el orden familiar cuando los hijos cargan los pesos de sus padres.
Uno de los órdenes del amor más importantes que revelan las constelaciones familiares es que los padres dan la vida y los hijos reciban. Cuando este orden se altera, esto quiere decir cuando un hijo intenta cargar los errores, los dramas, los conflictos, los dolores, los duelos, las dificultades de sus padres, aparece la culpa. Y no es una culpa genuina por un acto propio, sino una identificación que hace daño porque es un destino ajeno. El camino de la liberación es desde las constelaciones familiares amar, agradecer, asentir, volver al orden. Todos pertenecemos, cada quien ocupa su lugar por el orden de llegada. Yo como descendiente tomo la vida, dejo las cargas a quien le corresponda llevar ese peso. Devolver lo que no es nuestro. La sanación de la culpa desde esta perspectiva sistémica negar responsabilidades personales, sino distinguir entre lo que es nuestro y lo que no. En el espacio de una constelación, el consultante puede reconocer a quién pertenece originariamente esa culpa, honrar ese destino sin repetirlo, devolver simbólicamente la carga y quedarse solo con su propia historia, sus propias decisiones y sus propias responsabilidades. Una frase sanadora podría ser: veo tu destino y tu carga, te honro desde mi lugar de hijo o nieto y te devuelvo lo que es tuyo, me quedo solo con lo mío. Y esto invita a abrir el camino hacia una responsabilidad más consciente. Al liberarnos de culpas heredadas, nos volvemos irresponsables de nuestras acciones y consecuencias, sino todo lo contrario, recuperamos la capacidad de responder con claridad y libertad por nuestros actos reales. La culpa deja de ser un peso ciego para convertirse en una brújula que señala, sin torturarnos, cuando nos desviamos de nuestros valores, de nuestros principios. Porque en última instancia, sanar la culpa no es que nos deja de importar el otro, sino que empezamos a amarnos lo suficiente, a trabajar la autoestima, a trabajar el amor propio, como para no seguir cargando lo que nunca nos correspondió cargar. Esto quiere decir que la culpa ciega nos lleva a cargar destinos ajenos. En cambio, la culpa sistémica, la que cargo por el peso de mis propias decisiones y me hago cargo y me responsabilizo por las consecuencias de mis decisiones. Entonces, la culpa de las constelaciones familiares no es algo bueno ni algo malo. Lo diferenciamos de la culpa sistémica y lo diferenciamos de la culpa ciega, la que nos lleva a estar unidos a lealtades invisibles e inconscientes. La culpa sistémica es la que me hago cargo de mis actos y de las consecuencias de ellos. Gracias, soy Claudia Pisani, del Centro Argentino de Constelaciones Familiares.